gracias por recibirnos en esta colaboración semanal para Los Ángeles Press, en la cual pretendemos pues abrirnos a la conversación, abrirnos al debate, escuchar sus opiniones. Si a usted le gusta, decirnos, marcarnos con un like, como se dice en el lenguaje cibernético, aunque no nos gusta mucho utilizar anglicismos. Y si no le gusta, por favor también siéntase libre de decírnoslo, pero de comentarnos qué es lo que hubiera usted querido pues que se expusiera, o darnos un complemento con sus propias ideas. Esta vez hemos dividido nuestra participación en dos partes para un trabajo denominado Bueno, Malo, ¿por quién voto? Y esta es, como le digo, la segunda y última parte. Desde 1910, tras el intento de Francisco Indalecio Madero para terminar por la vía democrática con la dictadura fáctica de Porfirio Díaz, los fraudes electorales han sido una constante en México. La mayor parte de ellos han sido orquestados por el Partido Revolucionario Institucional y su antecesor, el Partido Nacional Revolucionario. La transición de los gobiernos militares a los civiles se logró en México al terminar la Segunda Guerra Mundial, y bueno, sería con Miguel Alemán cuando hubo este cambio de militares a civiles. En su libro La región más transparente del aire, Carlos Fuentes nos explica en parte cómo fue esto posible, y la respuesta es dándole a los militares de mayor jerarquía contratos para grandes obras públicas. Décadas antes, el general Álvaro Obregón se comprometió a ser el mejor presidente, pues perdió un brazo en la batalla de Celaya, y declaró que sería el mejor mandatario porque como solo tenía una mano, robaría la mitad. Obregón también pasó a la historia por haber dado la receta para evitar los golpes militares cuando dijo que nadie aguantaba un cañonazo de 50,000 pesos. Aún así, nadie puede negar que el mejor y más trascendente presidente que ha tenido México fue un militar, el general Lázaro Cárdenas del Río, fundador del Instituto Politécnico Nacional, de la Ley de Sociedades Cooperativas y de la televisión pública en México, sin contar con la expropiación petrolera. Luego de terminar su mandato, Cárdenas protegió hasta donde pudo a los perseguidos por Díaz Ordaz y Luis Echeverría por el movimiento estudiantil del 68, e incluso al maestro Genaro Vázquez Rojas. El crimen también ha sido parte de los procedimientos para alterar elecciones, y para esto habría que remontarnos hasta el año de 1831, cuando el afromexicano Vicente Guerrero fue asesinado por oponerse a los conservadores, quienes pagaron 50,000 pesos para que lo invitaran a almorzar a un barco, donde lo secuestraron, lo entregaron a sus enemigos y lo fusilaron. Este crimen resulta de tal trascendencia histórica y política que creo que alguna vez tendremos que narrarlo con mayor detalle. A los conservadores, de todas maneras, le vamos a adelantar una síntesis. No les gustó que durante su corto periodo presidencial de 8 meses, Vicente Guerrero haya impulsado la educación pública y la repartición de tierras cultivables. El gran apoyo popular que tenía hizo temer a sus opositores que pudiera volver a la presidencia. Por lo menos su asesinato fue investigado y se llevó a juicio a Lucas Alamán, aunque al final resultó absuelto. Para que usted se dé una idea y compararlo con el siglo XXI, llevar a juicio a Lucas Alamán, que era un intelectual, sería tanto como hoy llevar a Enrique Krause a un tribunal. Bueno, pues esta investigación de un crimen, de un presidenciable, no se hizo seriamente cuando ocurrió el de Luis Donaldo Colosio, cometido en 1992, y que ahora claramente, históricamente, está comprobado que fue perpetrado por un sector del PRI en combinación con el crimen organizado. Otro ejemplo de cómo se han maquinado los fraudes electorales nos remite al año de 1986. La agencia de noticias Informex había sido adquirida por la Secretaría de Gobernación
que entonces encabezaba Manuel Bartlett. Los reporteros éramos asignados a cubrir campañas electorales y a mí, a su servidor, le tocó acudir a Mazatlán, donde se disputaba la presidencia municipal y las de otros ayuntamientos del estado. En una de mis crónicas para la agencia Informex, narraba que el candidato de oposición, Humberto Rice, abanderado del Partido Acción Nacional, llevaba una escolta de varios vehículos con los que se comunicaba periódicamente a través de radios. Hice un sondeo en el que 29 de cada 30 mazatlecos a los que les preguntaba por quién votarían, me respondían que por el candidato de oposición. Días después de haber mandado esta nota a la agencia Informex, la comitiva de Humberto Rice fue interceptada y despojada de sus equipos de comunicación con el argumento de que eran radios para uso exclusivo del ejército. Había escuchado de armas exclusivas, pero no de equipo de radiocomunicación exclusiva del ejército. El día de las elecciones, y como ya era tradicional, explotaron transformadores de la Comisión Federal de Electricidad justo a la hora en que cerraban las primeras casillas. Esto provocó que el conteo de votos fuera interrumpido en casi toda la ciudad. Sin embargo, la oscuridad también me permitió entrar, sin que nadie se diera cuenta, a un comité distrital electoral del PRI. Yo entonces tenía 26 años y la audacia de los reporteros jóvenes. Escuché la conversación de dos operadores electorales que se encontraban dentro de las oficinas. ¿Y cómo nos fue en las casillas del mercado Pino Suárez?, le preguntaba uno al otro. Perdimos, respondía. ¿Y en la Plaza de la República? También. Y así citó las casillas ubicadas cerca de la catedral y 4 o 5 lugares más, en todos los cuales había perdido el PRI. Al final escuché, no, ahí sí ganamos, pero lo dijo sin entusiasmo, pues era una casilla entre docenas. Al día siguiente se dieron a conocer los resultados oficiales. La alianza del PRI con el Partido Mexicano Socialista ganó los 16 ayuntamientos, la oposición ninguno. Más adelante, en 1991, como reportero del noticiario Enfoque, transmitido por Estéreo 100, José Cárdenas me comisionó para cubrir el oriente de la Ciudad de México. Así llegué hasta Chimalhuacán. Me detuve ante un grupo de personas que llevaba como distintivo una pequeña calcomanía en la solapa de la camisa, perforada al centro. Representaban el Frente Democrático Nacional. Denunciaron que desde las 8 de la mañana unos 5 camiones recorrían el municipio de Chimalhuacán en una operación de las llamadas carrusel, votando una y otra y otra y otra vez. Me pidieron acompañarlos para que yo mismo pudiera atestiguar su dicho. En efecto, de cada camión descendían unas 20 personas de entre 14 y 60 años de edad, la mayoría mujeres. Cada una de ellas llevaba unas 40 credenciales de elector en paquetes así que llevaban en las bolsas. En un llano había 2 casillas electorales descubiertas. En una había 2 personas ejerciendo su derecho al voto, pero en la otra se formaban grupos de 40, 50, 60 individuos que eran los que descendían de los camiones. Con el micrófono de mi grabadora profesional Marantz en una mano y un enorme teléfono Yusacell de la otra, era la única marca que existía en México, y estos teléfonos fueron los primeros que se distribuyeron, me acerqué al grupo y los cuestioné. Ya dijo nuestro presidente Carlos Salinas de Gortari que podemos votar por quien nos dé nuestra chingada gana, me gritó una de las líderes del redil, una mujer como de 30 años. Pero solo una vez, le repliqué con firmeza, creyendo que la gente del Frente Democrático me defendería en caso de que se armaran los golpes. Las mujeres, que eran las más agresivas, estuvieron a punto de lincharme, pero las disuadí con el argumento de que estaba transmitiendo en vivo y que si querían expresar algo tenían el micrófono abierto. Solo entonces se alejaron. Orgulloso de que ya tenía la nota, dejé de perseguir los camiones.
La información se transmitió cada hora por Estéreo 100. La Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Fernando Gutiérrez Barrios, o por lo menos un representante de ellos, llamaba cada 15 minutos para pedir, ya dejen de transmitir esa noticia, y afirmaban categóricos que en México no existían los fraudes electorales. José Cárdenas se encerró en la cabina de transmisión y cada hora, puntualmente a la hora, reproducía mi reporte, que incluía los gritos y amenazas de la manada de la loba. Al director y conductor del noticiero trató también de disuadir al dueño de la... Bueno, el director y conductor del noticiero trató también de disuadir a Pepe Cárdenas, él se llama Edilberto Cuesca, y le decía, esto ya es suficiente, ya no repitas el reporte, pero tampoco lo convenció. Tras escuchar mi historia, la reportera del Financiero, Julieta Medina, hizo lo mismo. Empezó a perseguir el carrusel. Ella no tenía la suerte de transmitir en vivo porque pues, trabajaba para un periódico impreso. Y entonces cuando se encontró a esta comitiva, las mujeres la jalaron de los cabellos, la patearon, rasguñaron, y después de tirarla al piso, argumentó, que tras escuchar mi historia, la reportera del Financiero, Julieta Medina, hizo lo mismo. Empezó a perseguir el carrusel. Ella no tenía la suerte de transmitir en vivo. La jalaron de los cabellos, la patearon, la rasguñaron, y después de tirarla al piso, la hicieron trizas la libreta donde había anotado las placas de los camiones, las direcciones por las que los había seguido, cuántas veces habían votado, etc. Al día siguiente, el representante del PRI, Juan Maldonado Pereda, se presentó sin invitación a la cabina donde se transmitía en vivo el noticiero. El partido, el PRI, argumentó, había alquilado los camiones porque era muy difícil para sus electores encontrar transporte en Chimalhuacán, y a la reportera no la habían golpeado. Según él, la gente había reaccionado simplemente con el coraje de un niño al que le arrebatan un dulce. Bueno, ¿por quién voto? Debe preguntarse usted este domingo 6 de junio, como millones de mexicanos. Por quien usted quiera, pero recuerde que el poder absoluto enloquece absolutamente. No juzgue a los candidatos por el partido que representan. En cualquiera puede haber un pederasta, un sociópata o una persona acostumbrada a recibir comisiones por ordenar compras y mandar a hacer obras públicas. Eso sí, reflexione su voto y piense que hay partidos que aún no han cumplido con nuestras expectativas de justicia y progreso, pero hay otros que causaron daños irrecuperables a muchas generaciones de mexicanos. En esta ocasión tengo para este diario de navegación una bitácora suplementaria que considero de emergencia y que le pido que la escuche con atención, y si nos ayuda a difundirla, pues se lo voy a agradecer mucho, igual que todo el auditorio de Los Ángeles Press. La compañera periodista María Luisa Estrada, de La Grillotina Política, esto en Twitter se identifica como @lagrillo90, nos confirmó en la conferencia matutina del 2 de junio algo que ya nos habían denunciado. En la Secretaría de Gobernación están infiltradas en puestos clave al menos 2 personas del viejo régimen. Paulina Telles Martínez, presuntamente ligada a Genaro García Luna, y el responsable del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, quien casualmente ha retirado la escolta a periodistas el mismo día en que fueron asesinados. El presidente López Obrador le ha pedido al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, que se haga cargo de este asunto. Nos sumamos a la exigencia de que estos funcionarios sean investigados y pedimos respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la titular de esta, a Olga Sánchez Cordero, un informe público y extenso
del por qué tiene a estas personas en su equipo de trabajo. La primera, Paulina, en un cargo tan delicado como el apoyo al sistema de justicia, que es precisamente el despacho encargado de atender las quejas de los ciudadanos. Aplaudimos el valor de la colega María Luisa Estrada y valoramos a los compañeros periodistas que se dieron el tiempo de sus preguntas para que esta denuncia fuera formulada en la conferencia presidencial, y le adelantamos, no dudaríamos, no se ha confirmado, que después de las elecciones haya cambios en el gabinete presidencial, y si doña Olga Sánchez Cordero no nos informa por qué tuvo a este tipo de gente tan sospechosa en su gabinete, pues es probable que haya cambios a nivel de los colaboradores principales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Recuerde compartirse esta columna, decir si le gusta y si no le gusta, por qué. Soy Ramsés Ancira. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.